Resulta que en México tenemos guerra contra los videojuegos, así como en otras ocasiones los Estados Unidos ha emprendido una guerra contra los videojuegos, imaginándose cosas que no puede demostrar, pues tardíamente el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido que es el momento de hacerlo y por lo tanto su secretaria de Seguridad pide prohibir la venta de videojuegos con violencia. Esto es muy interesante, ¿no? Es una ley para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que hagan apología del delito o que contengan mensajes sobre el consumo de drogas. El problema es cómo sabes que hacen apología del delito. O sea, Pac-Man, por ejemplo, hace apología del robo de pedacitos alimenticios. Y cuando tomas un pedacito y te vuelves grandote y te puedes comer a los otros, será una droga. Como los hongos de Mario, ¿no? Ustedes han jugado a Super Mario, ¿no? Su apología a las drogas, esos hongos, cuando los sometes a la interpretación, todo es interpretable. Pero todo esto viene de que López Obrador ha dicho lo siguiente. En los últimos meses, estos son cortes de varios meses. El riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, los enfrentamientos estos que se dan en los juegos. Y ahora, juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños. Que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabel. Ahora, esos juegos de Nintendo, pura violencia. Y el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Fíjense, y que sin duda afecta, daña. Y que sin duda afecta, daña. Pues ese es el panorama que tenemos. Yo le diría primero que nada a López que si la gente veía Chabelo, y a mí ya me tocó, y otros espectáculos similares, era porque no había opción. Había un canal de televisión que tenía programación infantil, así que pues, no había otro plato para elegir y hubiera yo querido tener videojuegos. Oh, sí, pero en vez de videojuegos jugábamos a las guerritas, donde nos matábamos. Luego jugábamos a vaqueros y a indios, donde nos matábamos. Y además teníamos otros juegos donde nos eliminábamos. Por ejemplo, el béisbol, que le gusta mucho a López Obrador. Se ha gastado, lo que no se está gastando en escuelas, lo está gastando en hacer estadios de béisbol. El béisbol es un juego en el que se van eliminando. Y entonces ya luego solo quedan los que juegan los playoffs y luego quedan solo dos. Y esos dos juegan una serie final donde solo queda uno. Imagínense. Por favor, da la impresión que este hombre no tuvo infancia, pero lo alarmante es el final. Ese sin duda dañan, que ha sido asumido por otros miembros del gobierno, como la Secretaría de Seguridad, como una orden. El responsable de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, empezó diciendo esto, es que claro, hay adicción a los juegos. Chicos, no la hay, ya hemos hablado por qué no la hay. Y terminando con el proyecto de venta de videojuegos que hagan apología del delito o que contengan mensajes sobre el consumo de drogas, que visto así puede ser cualquier cosa. A ver, cuando tú ves todo mal, y lo decíamos en el video que hicimos precisamente sobre el pánico satánico de los años 80, cuando tú interpretas las cosas de cierta manera a partir de la ignorancia, puedes hacer lo que quieras. Así se hacen las cacerías de brujas, y esto es una cacería de brujas. ¿Por qué? Porque los estudios serios que se han realizado sobre los videojuegos, como antes sobre la televisión, como antes sobre los cómics, como antes sobre el rock, como antes sobre todo aquello que ha sido acusado por los fanáticos religiosos de contaminar el alma de los jóvenes. Todos los estudios serios que se han hecho indican que no provocan violencia. Que no hay una relación causal entre el jugar juegos violentos y ser violento. Obviamente una persona violenta jugará juegos violentos y luego será violenta, pero no hay una relación causal. Correlación, causalidad, hablábamos de ello también la semana pasada. Entonces, pero es muy fácil suponer que lo que está pasando es por culpa de los videojuegos. ¿No será que hay violencia entre los niños porque ven a narcotraficantes y una delincuencia que asesina a 100,000 mexicanos al año ante la complacencia de este señor? Eso podría ser. Luego ves, dejan
personas decapitadas y dejan espectáculos aterradores. Los criminales que trabajan con absoluta impunidad, más del 98% de los delitos en México son impunes. Pues a lo mejor eso es lo que puede ayudar a que los niños crean que la violencia es una salida, pero no son los videojuegos. No están, los estudios están allí. Y yo estoy seguro que algunos de los que gravitan alrededor de la presidencia conocen esos estudios. Y podrían decir, oiga, no, mire, es que no, eso de sin duda dañan, es que sí hay duda. Hay poca duda de que no dañan en realidad. Pero la gente alrededor de López no se atreve a hablar. Afortunadamente hay gente inteligente. Y a una de estas inteligentes, que es Sujitok, que es una gamer y conocedora de los videojuegos y especialista en videojuegos, en TikTok respondió esto, que me parece que debería estar en lugares mucho más serios, a ver si llega a la conciencia, ya no de López Obrador, de quien yo no espero absolutamente nada, sino de quienes a su alrededor le digan, oiga, ¿no podría usted dedicarse a cosas un poco más importantes? Veamos. Ustedes díganme, ¿acaso hay un niño de 7 años que cuente con la cantidad de dinero para un juego AAA, llámese, no sé, ahorita cuánto valen, mínimo unos 1,400 pesos, y que vayan a un lugar y digan, ay, dame este juego, por favor? O sea, no están consumiendo cosas económicas que podrían conseguir en una tiendita de la esquina. Entonces me hace un poco tonto que, por ejemplo, piensen estas personas que un niño de 7 años diga, o de 5, ay, sí, traigo 1,400 pesos en la cartera que me sobran, me voy a ir a comprar un videojuego violento. ¿Para qué prohibir la venta de algo a lo que no va a poder tener acceso el niño comprándolo él? ¿Y hasta qué edad? La lógica demoledora de Carla Reyoso, que es esta TikToker y gamer conocida, bastante conocida en México, debo decir además, no puede pasar algo así de meramente sentido común en los alrededores del gobierno de la 15ª economía mundial. Es que háganme el favor. Y hablando de lógica de primera, lo que sigue, también de Carla. Y el de la tienda claramente es el que le tiene que decir, oiga, señora o señor, este juego es clasificación C. Y luego hay papás que le dicen, no me importa. Entonces ahí está el problema, en la educación de los papás. No en la venta, o sea, negarle a un chavo que quiera comprar un juego no va a cambiar nada. Porque bien sabemos que todos los que hemos jugado juegos que no son de nuestra edad es porque están disponibles desde nuestras casas. O sea, ya estaban allí. ¿Usted se acuerda cuando era joven y quería saltarse una prohibición? ¿Se la saltó? Yo también. ¿Por qué la gente a veces parece que cuando le salen canas se olvida de haber sido joven? Se olvida de lo que... Espera que los jóvenes sean distintos ahora y empieza a comportarse como aquellos que le decían tonterías cuando era joven y que se giraban y le decían, pues lo que estás diciendo es una tontería. ¿Cómo se puede perder así el sentido de, mira, todos hicimos lo que no debíamos? Es que está prohibido que hagan esto. Ajá. No podemos acudir a la lógica. Mira, yo creo que finalmente las conclusiones de Carla, a quien le agradezco muchísimo que me haya permitido usar su segmento de TikTok, probablemente hablo con ella uno de estos días para el Rey va Desnudo sobre el mundo gamer como es en la actualidad, al que yo evidentemente tengo poco acceso, por mucho que juegue yo a videojuegos, pero la conclusión es una conclusión que debería quizás llegar a las alturas de un gobierno que se olvida de la violencia real por preocuparse de la violencia de juego. Y hay una cosa, esto ya me ha pasado, en charlas que yo he dado a niños de colegio en España, o sea, de primaria, algunas veces les he preguntado, oye, ¿tus papás se preocupan porque juegas videojuegos? Sí. ¿Les has dicho, tú matas mucha gente? Sí, hago Grand Theft Auto y Call of Duty, World of Warcraft, muy bien. Matas mucha gente, ¡bah! Todos los que están enfrente. ¿Tú matarías a alguien en realidad? Y los niños te miran y te dicen, a ver, es un juego. Ok. Diles a tus papás que entiendes la diferencia entre la fantasía y la realidad. A los 5, 6, 7 años los niños entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad. Nosotros jugábamos a los soldaditos, pero tampoco matábamos gente en realidad. Y luego los profesores me han contado, después de charlas que he tenido así con los niños,
que los niños decían, es que mis papás estaban impresionadísimos de darse cuenta de que no voy a matar a nadie por el hecho de que esté jugando World of Warcraft. En conclusión, lo que se tiene que hacer es educar a los papás para que sepan qué tipo de juegos tienen que jugar sus hijos. Y si no les importa, pues a nosotros tampoco. ¿Sencillo? Mucho. Complejo para ciertas personas enormemente. Y no solo eso, sino que como colofón del proyecto para prohibir los videojuegos tenemos la eliminación de palabras neoliberales de los libros de la Secretaría de Educación Pública, entre ellas palabras como excelencia educativa o productividad que se consideran ideológicamente nefastas. ¿Qué les puedo decir? Pues como no les puedo decir nada, no les digo nada. Tenemos un problema muy grave entre gente que no entiende todavía que el mundo a su alrededor no es tan oscuro a veces como el mundo dentro de su cabeza y que el mundo real sigue teniendo fronteras con lo virtual por mucho que esto se esté rompiendo.